Bien, buenas tardes con todos los presentes a este webinar que se denomina Pasos para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos que el Instituto Santa Fe ha organizado y les queremos agradecer por su puntual asistencia. Mi nombre es Hugo Carrión y estaré compartiendo con ustedes los próximos 60 minutos respecto a algunos tips, algunos consejos que tenemos que compartir con ustedes respecto a este tan importante tema y a esta legislación y regulación que existe ya en gran parte del mundo. América Latina no ha sido la excepción y el Ecuador también está no estrenando recientemente, pero ya iniciando con paso firme en el cumplimiento de este tipo de leyes. Me voy a permitir en primer lugar presentarme y presentar la institución en la que pertenezco. Yo trabajo ya 18 años en el Centro de Investigación para la Sociedad de Información. Imaginar que desde el año 2005 nos dedicamos a la investigación y consultoría en distintas áreas. La principal área y el área inicial con la que empezamos justamente fue la de la regulación, y especialmente la regulación de las tecnologías y las telecomunicaciones. Yo soy ingeniero electrónico de profesión y tuve la oportunidad y el gusto de poder formarme en importantes institutos internacionales, en países en donde la regulación de las tecnologías es bastante más avanzada. Hace varios años tuve la oportunidad de estar en Singapur justamente aprendiendo sobre el tema de la regulación, también en Estados Unidos, respecto a la regulación y los desafíos de la regulación en las telecomunicaciones, así como en el gobierno electrónico. Imaginar ha hecho y ha sido responsable de desarrollar varios planes a nivel nacional e internacional respecto al gobierno electrónico, innovación de la industria del software, gestión de datos, documentos, seguridad de la información. En particular, también he tenido la oportunidad de ser especialista auditor en la certificación de normas ISO 9001, y de alguna manera he tenido, gracias a la vida y a la experiencia que he podido adquirir, experiencia, valga la redundancia, en estos aspectos de regulación y de aplicación de normas internacionales. Imaginar, tenemos el gusto de tener varios clientes. En el último tiempo han sido varios bancos, aseguradoras, cooperativas, universidades, instituciones del sector público, privado y organismos internacionales quienes han confiado en nuestras capacidades y les hemos podido ayudar eh, para el desarrollo de la aplicación de la regulación. Como les digo, a nivel personal, a pesar de mi formación técnica, he tenido la oportunidad de estar vinculado al tema de la regulación. Recuerdo ya desde el año, aquí en el Ecuador, desde el año 2001, que se empezó el debate y luego se aprobó la ley en el 2002, la ley sobre comercio electrónico. Tuvimos la oportunidad en ese momento, junto a la Asociación Ecuatoriana de Derecho Informático, de incidir en la elaboración de esta ley que todavía sigue vigente y que ha sido muy importante en estos tiempos de firmas electrónicas. Posteriormente, en el año 2004, también tuve la oportunidad de colaborar con el desarrollo, aprobación y difusión de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y hoy por hoy, junto a la nueva ley de acceso a la información pública, ¿no es cierto? También se ha aprobado en el Ecuador, igual que en muchos países, esta ley de protección de datos personales que ahora mismo nos convoca. Así que, sin más, quiero mostrarles cuál va a ser el contenido de la charla que vamos a tener, de este webinar que vamos a tener en los próximos minutos. Y básicamente vamos a topar estos 9 puntos importantes. Vamos a hablar de una breve introducción, de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de protección de datos personales, qué son estos datos, cómo deberíamos manejarlos, quiénes son las personas o quiénes son los sujetos que estamos obligados a este cumplimiento. Esto va a ser muy importante. Vamos a hablar de los principios básicos de esta ley. Esto es clave porque es el marco conceptual que va a guiar el accionar de la aplicación de esta ley. Entonces vamos a poner en relieve los principales principios de la protección de datos, de la protección y el tratamiento en general de datos personales. Vamos a hablar de lo que es el registro de datos, de la obligación de registrarse a nivel nacional, de lo importante que es el análisis de riesgo y la evaluación para justamente poder medir y evaluar qué medidas preventivas y correctivas las organizaciones tienen que adoptar al momento de realizar tratamientos de datos. Vamos a hablar de un aspecto dentro de los muchos que existen, pero que tiene gran interés, y es el deber de información que un responsable de tratamiento de datos tiene que ejercer. Ya en el transcurso de esta charla iré aclarando algunos términos que a lo mejor
parecen confusos, pero es muy importante que los aclaremos, como por ejemplo distinguir al responsable del delegado y del encargado. Es algo que me parece que es fundamental que tengamos claridad absoluta. Luego vamos a identificar cuáles son los principales derechos de los titulares que nosotros, o las personas que tratemos datos de estas personas, de los titulares, estamos obligados a cumplir y a ejercer para que estos derechos puedan ejercerse. También vamos a hablar de algo que es muy importante, que no es tan bonito hablarlo, pero que es necesario cuando hablamos de una regulación, y son las sanciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de sanciones, de tipo leve o tipo grave, que pueden ocurrir? ¿Cuáles son las implicaciones para las entidades o las personas del sector público y del sector privado? Existe siempre esta diferenciación. Y luego les comentaré algunos pasos concretos de cuáles son estos pasos para el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es la propuesta que les hacemos para que si usted es una persona que está obligada al cumplimiento de esta ley, pueda seguir y pueda abordar con orden, con sistematización, el cumplimiento de esta ley? Así que sin más retrasos vamos a avanzar en esta exposición. En primer lugar, quiero mostrarles este mapa. Este mapa está actualizado realmente hasta el año 2020. ¿Y por qué? Porque justamente es en el año 2021 que el Ecuador, en el mes de mayo, aprueba su ley de protección de datos. No diríamos que es uno de los últimos países, pero sí diríamos que no hemos sido de los primeros. Bueno, sí, quizás si vemos el mapa, sí somos uno de los países que más hemos estado atrasados respecto a la aprobación de una ley que permita proteger los derechos de los titulares de datos personales. Países como Chile o Argentina ya desde el año 1999 o desde el año 2000, es decir, ya hace más de 20 años, ya disponían de una ley de este tipo. Cuando les hacía mención hace un momento sobre la ley de transparencia y de acceso a la información pública, que es muy importante, pero justamente que tiene como contrapeso, y es algo que es fundamental en las leyes, que haya otras leyes que hagan contrapesos a algunos derechos. Entonces, por un lado, en general, en los países, y eso tiene una tradición de muy larga data, los países obligan al Estado sobre todo y a sus organismos a transparentar información que reposa en entidades públicas, es la información que tiene obligación de ser publicitada, es la información pública. Sin embargo, en estas organizaciones o empresas privadas también disponen de datos que no son de acceso público y que tienen que ver o están relacionados con datos que permiten identificar o que tienen relación con las personas. Estos son datos personales. Toda ley de acceso a la información pública debería estar equilibrada con una norma que haga relación a los datos personales. Y es por eso que era una necesidad imperiosa, sobre todo en el Ecuador, que haya una ley de protección de datos, así que ahora ya disponemos, y por eso estamos aquí para explicar cuáles son esos pasos para su cabal cumplimiento. Aquí he puesto también este mapa porque sé que nos visitan de varios países, ¿no es cierto?, de la región, y que aunque me voy a referir, y me van a disculpar, me voy a referir en específico, en algunos casos muy, muy particulares, a la ley del Ecuador, no tengan duda que en general las leyes que están vigentes en América Latina guardan los mismos principios y siguen los mismos principios. Tendrán sus particularidades, desde luego, pero en general muchas de estas están alineadas con esta regulación internacional que es relativamente famosa, que es tomada como un referente, que es el famoso, la Regulación General de Protección de Datos, ¿cierto? El GDPR, ¿cierto? El General Personal Regulation, Data Regulation, que justamente es la regulación que en el año 2016 se aprobó para la Unión Europea y que desde el año 2018 está en vigencia. Entonces, con esta primera lámina, lo que les quiero mostrar es un poco la cobertura que ha tenido, la evolución que en algunos países ha tenido varias leyes de este tipo. Incluso países como, por ejemplo, Argentina y Chile están ahora mismo en procesos de aprobación de nuevas versiones de, de actualización a sus leyes, porque evidentemente en 20 años, sobre todo la evolución tecnológica ha sido muy importante y ahora mismo que en épocas de inteligencia artificial y en épocas de Big Data es fundamental que se ajusten estas nuevas regulaciones. Tomen en cuenta que la regulación europea, que ya existía una regulación previa, toma mayor fuerza por estos escándalos que hubo a nivel mundial de estas filtraciones, de estas
hackeos de datos a los grandes proveedores de información, a las redes sociales, a Facebook en particular, y justamente no existía una regulación lo suficientemente firme que tenga control sobre cómo manejan los proveedores estos datos personales que normalmente nosotros, incluso muchas veces por desconocimiento, consentimos que se puedan manejar de forma que a lo mejor no es muy responsable. Bien, ya entrando en tema, mencionarles que en el Ecuador, como bien les decía, ya han existido antecedentes de estas leyes que justamente se equilibran en derechos, que tiene que ver con la Ley Orgánica de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su primera versión estuvo vigente en el año 2004 y luego de 20 años fue actualizada. Y específicamente en el Ecuador es a partir del mes de mayo del 2021 que se publica la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En el Ecuador, aquellas leyes que tienen relación, entre otras cosas, con derechos que están incluidos en la Constitución, tienen esta categoría de ley orgánica, ¿sí? Entonces, los datos personales y su protección hacen parte de un derecho constitucional y por eso tiene esta categoría acá en el Ecuador de ley orgánica. A partir del año 2021 se contó con 2 años de lo que se denominó un periodo de adaptación de la norma. ¿Qué es lo que pasó? Acuérdense ustedes, estábamos terminando quizás o en plena pandemia, se aprobó esta ley y se dio a todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que están obligadas al cumplimiento de esta ley, se les dio un periodo, digamos, no precisamente de gracia, sino de lo que se llama de adaptación. De gracia significaría que fueron perdonadas, pero no, era de adaptación para que vayamos adecuando nuestros procesos de negocio, nuestros procesos de manejo de datos, nuestros procesos de seguridad de información, justamente para el cumplimiento de esta ley. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador y por qué hemos tenido el interés desde el Instituto Santa Fe y desde el Centro de Estudios, Centro de Investigación Imaginar, de compartir con ustedes estas reflexiones? Pues porque este periodo de adaptación ya ha concluido, ¿no es cierto? En el mes de mayo concluyó y estamos ya en un proceso de ejercicio pleno de esta ley, de aplicación plena. Y cuando decimos de aplicación plena, decimos incluso con procesos sancionatorios, que quizás son los que a veces nos dan un poquito más de temor o nos obligan a acelerar el paso para el cumplimiento de la normativa. Alguien me podrá decir, sí, pero en el hecho concreto todavía no se ha nombrado a la autoridad responsable de la protección de los datos personales, que en el caso del Ecuador es la Superintendencia de Protección de Datos Personales, pero ahora mismo esto podría suceder en cualquier momento. Evidentemente, la situación particular, política, a lo mejor no favorece para aquello, pero yo diría que es posible que este mismo año se pueda nombrar al o la superintendente de protección de datos personales y con esto iniciaríamos un proceso formal, ¿no es cierto?, de control y de sanción, de ser el caso, sobre el cumplimiento o incumplimiento de lo establecido en esta ley. Así que la recomendación inicial es que no esperemos a que esté formalmente establecida la autoridad para empezar recién a preocuparnos por qué tenemos que hacer o qué tenemos que cumplir. ¿Cuáles son los principios que rigen esta norma? ¿Verdad? Y son varios y muy importantes. En primer lugar, el principio de lealtad y transparencia, en el cual los responsables del tratamiento de datos tienen que manejar justamente con lealtad y transparencia los datos que les han sido confiados de los titulares. Entonces, y aquí ya estoy mencionando dos conceptos importantes. Uno, unos titulares, ¿no es cierto?, de los datos personales, y vamos a hablar de los titulares, nos referimos a las personas naturales o las personas físicas, las personas de carne y hueso. Es decir, los datos personales hacen relación con las personas, ¿no es cierto? Yo, Hugo Carrión, Juan Pérez, María Andrade, etcétera, etcétera, somos personas que alrededor de nosotros tenemos datos que nos identifican, datos de actividades, se crean datos, se procesan datos, y en general, aunque vamos a referirnos en primera instancia de datos, podríamos luego extrapolar a un concepto más amplio y hablar de datos de la persona, pero también información, porque la información tiene que ver con los datos procesados e incluso información procesada, cruzada, analizada, que podía pensarse incluso como conocimiento personal. Nos vamos a poner, digamos, un poco más finos al respecto, que puede estar
almacenada en cualquier soporte. Puede estar almacenada en bases de datos, puede estar almacenada en datasets, en tablas o almacenada, por ejemplo, también en documentos, documentos de cualquier soporte. Es decir, no vayamos a pensar que las instituciones van, o nosotros como personas vamos a tener nuestros datos solamente en medios digitales. No, también está contemplada que la protección tiene que darse en independiente de su soporte. Un principio que aquí están algunos de los principales, pero son de los principales que me han llamado la atención. Eh, ya aquí hay algunas preguntas que ya voy a contestar al final. Me parece muy bien. Gracias, Araceli, por su pregunta. Pronto estaremos por contestar. Otro de los principios que es muy importante es este concepto de la pertinencia y minimización. Porque miren, cuando el responsable de datos, ¿no es cierto? Ya habíamos aclarado quién es el titular es la persona. El responsable de datos es quien, por alguna relación comercial, institucional, de servicio en general, maneja los datos de esa persona. Él va a ser, por tanto, el responsable del tratamiento de esos datos personales. Ese responsable puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, es decir, que puede ser una persona física o puede ser una persona ficticia, como se llama en otras regulaciones. Es decir, puede ser una empresa, una institución del sector público, una empresa del sector privado, una empresa del sector público, puede ser un colegio, una escuela, una clínica, puede ser una persona natural que por su actividad, su giro de negocios, recopila, captura, guarda, almacena y trata datos. ¿Para qué fines? Ya veremos para los fines que sean necesarios. Aquí me llega otra pregunta y ya seguiremos viendo y almacenando para poder seguir contestarlas, ¿no es cierto? Por tanto, ese responsable, ¿no es cierto?, de datos personales del titular tiene que tener en su cabeza lo que se llama la pertinencia y minimización de datos. Es decir, que cuando solicite datos a esta persona, hay este concepto de pertinencia, que sean los datos necesarios y con un agregado, que sean los mínimos datos necesarios. ¿Por qué? Porque el bien que queremos proteger es sobre todo la privacidad y el derecho a la privacidad de la persona. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tienen una relación con su banco, por ejemplo, aquí veo que Araceli hace referencia a la información que se otorga a instituciones bancarias, y a lo mejor, evidentemente, ellos, por esta relación contractual, que esa es una finalidad legítima, ¿no es cierto?, porque le van a prestar dinero, porque usted tiene guardado su dinero en el banco, le solicitan su número telefónico, su correo electrónico para comunicarse con usted. Eso es un interés legítimo, ¿verdad? Además, existe un consentimiento de su parte para ser comunicado ese tipo de información, pero a lo mejor no es necesario que usted les dé otro tipo de información, por ejemplo, sobre todo aquella que esté en el ámbito de la intimidad. Vamos, estos datos que llamamos o se denomina en la legislación datos personalísimos, que sobre todo están protegidos porque tienen esta particularidad de especialmente ser susceptibles de discriminación, por ejemplo, que tienen una particularidad, una particular necesidad de ser protegidos. ¿Y a qué me refiero? En el caso del Ecuador, específicamente en la Constitución, se menciona, por ejemplo, información relacionada a la salud, información relacionada con la orientación sexual, información o datos relacionados con la afinidad política, con la religión, etcétera, etcétera. Entonces, estos datos que hacen parte de la intimidad, de los datos personalísimos de la persona, en algunos casos no son pertinentes. Yo diría que en la mayoría de casos, evidentemente, no son pertinentes. Sin embargo, si hay instituciones que por su giro de negocio, por su función necesitan estos datos. Por ejemplo, una clínica sí va a necesitar que usted le entregue datos muy personales, justamente relacionados con su estado de salud, su peso, su presión arterial, su historia clínica, etcétera, etcétera. Esos son datos personales y especialísimos y por tanto requieren unas medidas especiales de seguridad. Pensemos en universidades, en colegios que además están tratando, por ejemplo, datos de menores de edad, tienen que también tener una especial atención respecto a los datos, a la pertinencia de estos datos y a la minimización que tienen que disponer para eso. Principios de la finalidad.
justificar la finalidad de para qué se van a utilizar los datos. Es muy importante. De igual manera, con la proporcionalidad que tiene relación también con la pertinencia. Es decir, la finalidad y la cantidad de datos y la especificidad de datos que yo capturo, solicito de las personas, tiene que estar justificada, tiene que tener base legal, tiene que tener un fin legítimo. De igual manera, nosotros los responsables, pensemos, empresas, instituciones públicas, hospitales, escuelas, incluso personas naturales. Una persona natural podría tener un restaurante y un restaurante, por alguna razón, también podría tener datos personales. Por ejemplo, datos relacionados incluso con la facturación electrónica. Estamos obligados a mantener en nuestro poder esos datos de terceros con calidad y exactitud, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya como vamos a ver más adelante, uno de los derechos que tienen las personas y los titulares de esos datos es a solicitar que se ajuste, ¿no es cierto?, que se actualice, que se corrijan esos datos en caso de ser inexactos, que es otro principio fundamental. Dentro de los muchos principios que se declara la norma, estos son los que me parecen más novedosos y tienen mayor importancia. Y finalmente, algo que quiero destacar es lo que se llama la responsabilidad proactiva, que es algo que también ya se incluyó desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en las leyes de transparencia y acceso a la información pública, en donde se mencionaba que la transparencia no solamente tiene que ser reactiva, sino tiene que ser también proactiva. Es decir, ¿qué es lo que pasaba? Si un ciudadano pide información pública, la institución pública está obligada a otorgarle esa información bajo su pedido. Es lo que se llama una medida o el derecho, una solicitud de información pública. Eso es lo que se llamaría entonces una acción reactiva. Sin embargo, hay medidas respecto a la información pública que también son proactivas, es decir, las instituciones públicas están obligadas de manera proactiva, antes de que les pida nadie ninguna información, ya tienen que publicar un conjunto de información mínima. Y tiene que ver con sus funciones, sus formularios, tiene que ver con los contratos que hacen las entidades públicas, el sueldo de los servidores públicos, el directorio de las personas que trabajan, y un sinnúmero de información que de manera proactiva tiene que publicarse. Lo que se llama también la transparencia activa y la transparencia pasiva, ¿no es cierto? Aquella que se les entrega incluso sin necesidad de solicitar, y eso tienen derecho los ciudadanos. En el caso de la protección de datos, se exige también una responsabilidad proactiva, evidentemente también reactiva. ¿A qué me refiero con una responsabilidad reactiva? Que los titulares de los datos personales tienen la capacidad, el derecho de solicitar al responsable de los datos, ¿verdad? A la empresa que maneja sus datos, que maneja los datos personales, que realice este tratamiento, tiene el derecho de solicitar que cambie los datos, ajuste, corrija los datos, suprima los datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tiene estos derechos. Es lo que se llama una responsabilidad reactiva, pero también tiene una responsabilidad proactiva en el sentido, por ejemplo, de que antes de que le solicite aplicar cualquiera de estos derechos, existen, por ejemplo, la obligación de que yo como empresa declare qué voy a hacer con estos derechos, la obligación de informar cuáles son las cláusulas, cuáles son las políticas de uso, si estoy yo transfiriendo esa información, cómo lo estoy haciendo, etcétera, etcétera. De manera proactiva, yo preparo mis procesos internos, yo nombro, por ejemplo, que sea el caso, un delegado de protección de datos. Entonces aquí entra otro concepto muy importante, que es el delegado de protección de datos, que es un personaje, que es una persona al interior de la empresa, de la organización, de la institución, del colegio, del hospital, responsable de estar al tanto del cumplimiento de esta ley en específico dentro de la institución. No todas las instituciones tienen obligación de nombrar un delegado de protección de datos, lo que en inglés se llama el DPO, el Data Protection Officer, el ejecutivo de cumplimiento de protección de datos. En otras instituciones puede ser si no es obligatorio hacerlo, puede ser hecho de manera voluntaria y puede ser un buen momento, una buena oportunidad para institucionalmente crear esta cultura orientada a la protección de datos. Esto es lo que se llama entonces la responsabilidad proactiva. Ya en esta primera parte ya hemos podido entonces identificar hasta ahora tres actores. El uno, el titular de los datos; el otro, el responsable de los datos; y luego, ya vamos a hablar con un poquito más de detalle,
el delegado. El delegado, ¿no es cierto?, de protección de datos, sí es una persona natural. Siempre es una persona natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la persona que al interior de la empresa, de la organización, está encargada de asesorar, ¿no es cierto?, a la alta dirección, a los responsables de la institución respecto al cumplimiento, hacer observaciones del cumplimiento de esta ley. Existe también, voy a aprovechar antes de pasar al siguiente tema, que es el registro de datos, existe también otra figura que es muy importante que la tengamos en cuenta y es la del encargado de protección de datos. ¿Quién es el encargado? El encargado de protección de datos es un tercero. Es un tercero que puede ser persona natural o puede ser persona jurídica, pero ¿quién? El responsable de datos delega, ¿no es cierto? Delega al encargado esta función de protección de datos. ¿Por qué? Porque no está dentro de su giro de negocios, porque no tiene la experiencia, por muchas razones, ¿verdad? Él no tiene las capacidades y por tanto, mediante una relación contractual de delegación, delega y por lo tanto es el responsable de este cumplimiento. Este encargado de datos también tiene que tener un delegado, es decir, tiene que tener para esta institución una persona responsable del seguimiento y del cumplimiento de la normatividad. Entonces, en algunos casos, esto no es obligatorio, pero es un esquema, existe esta figura que son el responsable, que es decir, la institución que es responsable, puede delegar a un encargado, esto no es obligatorio, pero puede hacerlo. Cuando le delega, esto no significa que él pierde la responsabilidad, sigue siendo responsable, sino que ahora es compartida porque esta otra persona, o esta institución, o esta otra empresa, o este otro consultorio jurídico es experto. Y esta persona y esta institución, que es el encargado de datos, también tiene que nombrar un delegado de datos. Aquí Eduardo nos pregunta, es decir, que son tres personas. Sí, podemos decir que más que personas son entidades, entendiendo personas como personas naturales o jurídicas. Podríamos decir que incluso son cuatro, porque hablamos del titular de los datos, hablamos del responsable de los datos, hablamos del encargado de los datos y hablamos del delegado de datos. Luego nos vamos a meter en otro aspecto que no vamos a abordar ahora mismo, que es los certificadores. También hay empresas o instituciones que pueden certificar el cumplimiento de la protección de datos. Así que hablamos del certificador, pero ahora mismo no es tan importante. Bien, esto respecto a los principios. Vamos a empezar diciendo que una de las primeras obligaciones que como responsable del tratamiento de datos tenemos que cumplir es el Registro Nacional de Datos, ¿cierto? ¿Qué significa este registro? Y luego vamos a ver qué son las cosas que necesitamos para cumplir con el registro de datos, de tratamiento de datos. El registro es un sistema, cuando digo sistema, no necesariamente significa un software, pero seguramente va a terminar siendo un software también, es un registro que permite que todas las entidades, todas las personas obligadas a cumplir esta ley puedan declarar y registrar qué tipo de datos están tratando y cómo lo están haciendo. 8 cosas fundamentales dentro de este registro. Todas estas personas tenemos que hacer. Ahora mismo, en el Ecuador en particular, no lo podemos hacer porque no hay una autoridad nombrada, pero eso no significa que deberíamos ya tener listo aquello para que el momento, pensemos mañana, en una semana, en un mes o en un año, se instala la Superintendencia de Protección de Datos Personales, nosotros tenemos ya la obligación de registrar esta información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, identificar las bases de datos y su tratamiento. Cuando hablo de bases de datos, insisto, este es el resumen de otras cosas que podemos entender, porque las bases de datos pueden ser bases de datos informáticas o pueden también ser bases documentales, es decir, información independiente del soporte en la que guardemos, en la que esté almacenada y procesemos datos personales. Es decir, una de las cosas que tenemos que hacer, mejor dicho, la primera cosa que tenemos que hacer es mapear, identificar los diferentes tratamientos de datos. ¿Qué bases de datos? ¿Qué tipo de datos estamos capturando? ¿Es necesario? ¿Se está aplicando este principio de pertinencia y minimización en estos datos? Algunos datos a lo mejor no son necesarios, así que tenemos que ir proceso por proceso, base de datos por base de datos, ir identificando para poder declararla dentro del registro. Voy a poner un ejemplo. Y cuando hablamos de datos personales no se refieren solamente a clientes. ¿Por qué?
Porque nosotros como institución, pensemos como una empresa, tenemos datos de quiénes, obviamente de nuestros clientes externos que nos compran, a quienes les enviamos información comercial, les damos información técnica. Esos, dependiendo para muchas cosas, para venderles, para facturarles, para hacer mantenimiento, para darles soporte al cliente, para hacer seguimiento y gestión del cliente. Necesitamos sus datos, datos de contactos, datos personales, datos de identificación, datos tributarios. Dependiendo del giro de negocio, si nosotros somos una clínica, un hospital, necesitamos datos de su salud. Si somos una escuela, un colegio, una universidad, necesitamos datos académicos, datos de su historial académico. Insisto, dependiendo del tipo de negocio, del tipo de responsabilidad, de función que tengamos, vamos a tener un sinnúmero y una variedad de tipos de datos que estamos capturando y almacenando. Podemos tener entonces datos de nuestros clientes, pero también podemos almacenar y tenemos que almacenar datos de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, que también evidentemente son personas y tienen que ejercer sus derechos. De igual manera, se tienen que aplicar los mismos principios de pertinencia, proporcionalidad, transparencia y minimización, en la que, por ejemplo, nosotros como entidad contratante no necesitamos preguntarles, por ejemplo, qué tipo de orientación sexual tiene un empleado al momento de contratarles o qué afinidad política tiene, porque no va a interferir en su trabajo o qué religión profesa, ¿verdad? Entonces, es importante que identifiquemos cuáles son las bases de datos, cuáles son esos agentes, ¿verdad? Esas personas, los clientes, nuestros empleados, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, para la relación con nuestros proveedores, también tenemos que tener y capturar datos. Así que la primera tarea y quizás la más desafiante es este primer proceso de identificación de datos, no solamente porque tenemos que registrarlos, también porque tenemos que registrarlos, pero sobre todo porque ahí es cuando nos vamos a dar cuenta si los principios de la protección de datos personales se están aplicando y cómo estamos ejerciendo las medidas de seguridad digamos, para ejercer y aplicar los principios, por ejemplo, de confidencialidad, integridad, de disponibilidad, que son las normas que establecen, por ejemplo, la gestión segura de datos. ¿Qué también tenemos que declarar e informar? El nombre, domicilio, datos de contacto, tanto del responsable como del encargado de datos de ser el caso, ¿sí? Ya les había aclarado que existe el responsable y opcionalmente puede haber un encargado. No siempre se necesita tener un encargado de datos. Recuerden, encargado de datos no es lo mismo que delegado de datos, ¿sí? Encargado es un tercero a quien le confiamos, a quien le transferimos esta responsabilidad. Eso no nos exime, como responsables de datos, de que debamos cumplir la ley. Es importante entonces que en este registro podamos declarar quién es, dónde está domiciliado, quién es el representante legal, cómo nos podemos contactar con el responsable de datos. Sobre todo, ¿por qué? Porque en el momento de que el titular quiere ejercer algún derecho, tiene que poder comunicarse, tener una línea directa con el responsable de datos. Tenemos también que registrar la característica y finalidad de cada uno de los tratamientos de datos personales. ¿Se acuerdan que al principio identificamos las bases de datos? Pensemos que tenemos que hacer una gran matriz, una gran tabla en donde identificamos el tipo de base de datos y tenemos que también completar o identificar cuáles son aquellas características y finalidades de estas bases de datos. El siguiente punto es la forma en la que se interrelaciona la información registrada, es decir, si va a haber cruces, si va a haber análisis. Esta ley en general no prohíbe, como es evidente, que la información se procese, ni mucho menos. Vivimos hoy por hoy un mundo y una sociedad en donde el procesamiento de datos es fundamental, así que es clave para nosotros, incluso para dar una mejor atención, el procesamiento de los datos, el análisis de datos, la generación de nueva información, pero lo que tenemos que declarar, por un lado, porque tenemos que registrar en el Registro Nacional de Datos Personales y además tenemos que informar al titular cómo estamos manejando esos datos, cómo los estamos interrelacionando, qué medios estamos utilizando, qué herramientas, requisitos administrativos, técnicos, organizativos estamos utilizando para garantizar la protección de datos personales, cuál es el tiempo que vamos a conservar los datos, y aquí es algo muy importante en la gestión de documentos, la valoración del tiempo de retención o la determinación del tiempo de retención de los documentos y por tanto de los datos es fundamental.
En muchos casos, los documentos y los datos, su periodo de retención está estipulado por ley, ¿cierto? Por ley. Por ejemplo, en el caso de información bancaria, de información tributaria, en sus leyes respectivas está estipulado, por ejemplo, en el caso de la información tributaria son 7 años que tiene que retenerse la información, en el caso de la información bancaria son 10 años, en el caso de que información bancaria esté digitalizada son 15 años, hay una diferenciación respecto al tipo de soporte, no le encuentro mucha razón al respecto, pero existe esta diferenciación. Y también tenemos que declarar, por tanto, esas bases de datos, cuánto tiempo van a conservarse en nuestro poder. Y finalmente, algo que es sumamente importante en esta época de cloud computing y de sistemas globales es poder declarar y registrar si existen transferencias internacionales. Transferencias de datos se refiere, ¿no es cierto? Es decir, si en su determinado momento yo, para la gestión de mis procesos de facturación, de atención al cliente, etcétera, etcétera, utilizo una nube, pensemos Google, y Google tiene sus servidores fuera del territorio nacional, es importante que yo tenga como responsable del tratamiento de datos plena conciencia si este proveedor, ¿no es cierto?, es a quien además voy a encargar, digamos, le voy a delegar o le voy a transferir la responsabilidad de la protección de datos, cumple también con estas normas. Ahora, vale decir y sobra decir que estas grandes compañías ahora mismo se han puesto muy cuidadosas para el cumplimiento de la protección de datos y la privacidad. Muchas veces, y ahora verán con mucha recurrencia, que cuando uno entra a un sitio web, a cada momento le salen, mire, nosotros recopilamos datos, esto es nuestra política de datos, además tenemos cookies y nosotros almacenamos información, lea por favor qué es lo que hacemos con nuestros datos, cuando ingresamos a la nube también suele ser muy recurrente este tipo de avisos. Bien, sigamos porque el tema es bastante más amplio. Una vez que tenemos identificados las bases de datos, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis de riesgo. Y es más, la ley nos dice que deberíamos hacer un análisis de riesgo y luego, en consecuencia, una evaluación de impacto. Esto no es una metodología nueva, esta es una metodología muy utilizada en la evaluación y diseño de proyectos, en donde la factibilidad de un proyecto o la implementación de un proceso está determinada por el análisis de riesgo. Es decir, que si existen riesgos que pueden afectar a la buena ejecución de un proyecto, es importante minimizarlos, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que hacer un análisis de cuáles son, dependiendo de la criticidad de los datos, podamos evaluar qué es lo que puede pasar. Entonces, ¿cuál es la metodología para evaluar la criticidad y la importancia de las medidas que respecto a la protección de datos tenemos que hacer? Es aplicando lo que se llama el análisis de riesgo. Y a partir de ahí, aplicar lo que se llama la evaluación de impacto. La evaluación de impacto tiene dos factores, sobre todo en esto de la protección de datos, que tiene que ver con el volumen de información, es decir, mientras más información tengamos, el impacto puede ser mayor, y también la sensibilidad de esos datos. ¿Sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. El análisis de riesgo que nosotros tenemos no va a ser igual si es que yo tengo 20 datos o 20 clientes o si tengo 1.000.000 de clientes. Es un ejemplo. Entonces, cuando yo manejo 1.000.000 de clientes, el impacto va a ser más grande de los riesgos que potencialmente me pueden pasar. ¿Qué riesgos podrían pasar? Que se filtre la información, que se transmita la información, que un empleado sin querer o queriendo se lleve la base de datos en un flash memory. Eso puede ocurrir. Y uno dice, tengo que tener las medidas técnicas y jurídicas para que eso no suceda. Les voy a poner un ejemplo nuevamente para que esto no quede así como muy abstracto. ¿Qué medida técnica puedo hacer para que un empleado poco escrupuloso se lleve la base de datos en una flash memory? Bueno, en muchos bancos en los que hemos estado, hemos asesorado, muchos bancos han cerrado, han prohibido, ¿no es cierto? O han deshabilitado las unidades USB. Entonces, no hay forma de que las personas puedan copiar en unidades externas esta información. Y uno puede decir, pero ¿y qué tal si toma una foto? Claro, o si se transfiere a una nube. Podría pasar, pero evidentemente un esquema de seguridad permite que los diferentes perfiles no tengan acceso a toda la información. Ahora, si de todos modos un empleado inescrupuloso se dio formas de filtrar la información, algo con lo que podemos complementar esta medida técnica es con una medida jurídica. Y entonces adecuamos, por ejemplo, en cláusulas o adendum contractuales, en donde nosotros responsabilizamos o podemos cláusulas sancionatorias para que el empleado no pueda hacer uso de esa información que no es de él,
no es del empleado, tampoco es de la institución. Algo que debe quedar muy claro es que la información no es del responsable de datos, es del titular. El titular nos está encargando, ¿no es cierto?, para nosotros poder hacer un tratamiento adecuado y responsable de estos datos para poder darle una mejor atención. Entonces, esta es la forma en la que podemos nosotros también identificar. Entonces, como les digo, no es lo mismo que se filtren 20 datos de 20 clientes que se filtren datos de 1 millón de personas. Otro aspecto que tenemos de evaluar en el análisis de riesgos y en la evaluación de impacto es lo que les mencionaba, es la sensibilidad de la información. Vamos a pensar, no es lo mismo que se nos filtren los nombres y las cédulas de 20 personas o incluso de 1 millón de personas, en donde la cédula es si bien es un dato personal, a su vez es un dato público, que por ejemplo se nos filtre datos respecto, por ejemplo, la situación legal o, por ejemplo, el Estado. Ahora recuerdo un caso específico, por ejemplo, de un colegio. Había un colegio, no voy a decir evidentemente el nombre, en donde ellos tenían un récord de denuncias de potenciales acosos sexuales, ¿no es cierto? Pues en un colegio había denuncias, no había muchas, ¿no es cierto? Creo que no llegaban ni a la docena, eran 10, menos denuncias, en donde se especificaba el proceso, donde un estudiante denunciaba. A veces, cuando hablo de acoso, no me estoy refiriendo a abuso sexual, solamente esto tiene que ver, por ejemplo, con insinuaciones, a veces con tipo de insinuaciones, de palabras, de dichos, etcétera, etcétera, que podrían sufrir estudiantes de una institución pública. En este caso, en estos registros que no eran 1 millón, pero eran 10, aunque el volumen no es muy grande, la sensibilidad de la información es muy grande y el impacto puede ser alto. Entonces, en este caso, no importa tanto el volumen, sino que las medidas de seguridad, que la información esté encriptada, que no todos puedan tener acceso a la información, que la información de identificación esté, por ejemplo, anonimizada. Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo un expediente de un estudiante que dentro de la misma carpeta, por ejemplo, esté bloqueado o esté tachado o esté oculto la identificación, porque yo puedo evaluar el caso, puedo pedir que un tercero, un psicólogo, evalúe el caso, pero que no relacione con la persona, que de alguna manera luego quizás se pueda relacionar, porque evidentemente hay que hacer un seguimiento y un tracking de este caso, pero hay que tomar estas medidas. Entonces, creo que queda claro con estos ejemplos que es el volumen de información y la sensibilidad de la información las que determinan, por ejemplo, las medidas y el riesgo o el impacto que puede tener el análisis, la filtración o la fuga de este tipo de información personal. Seguido al análisis de riesgo vienen, como les digo, la evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque es la evaluación de impacto la que nos va a permitir adoptar las medidas necesarias para proteger los datos. Es decir, no a todas los datos vamos a tener que incorporar medidas súper estrictas. Aún así, a otras no. Depende de qué? De este mapeo que hemos hecho, de esta evaluación que hemos realizado, para que podamos decidir. Entonces, en la norma ISO 27001, realmente en la 27000, en la 27000, en donde se definen el glosario y los términos, se aclara que justamente una información segura es aquella que resguarda la confidencialidad, es decir, que no todo el mundo puede ver información, la integridad, quiere decir que la información no es posible alterar esa información, y la disponibilidad dentro de estos sistemas, es decir, que la información puede ser ubicable, accesible y recuperable. Podemos aplicar algunas medidas como la de la anonimización, es decir, en la que nosotros borramos todo dato que permite identificar a la persona, por ejemplo, de un expediente. Podemos hacer lo que se llama la pseudonimización, en la que se puede cambiar, ¿no es cierto?, esta información personal por códigos que a través de otro procedimiento luego se puede identificar, también puede ser útil esto, o procesos más avanzados con la encriptación, el cifrado, la codificación de los datos personales. Otro tipo de medida que también tenemos que, digamos, ejercer o aplicar es la garantía a los datos personales en casos de incidente. Es decir, que podamos recuperar rápidamente, que los datos no se vayan a perder. Pensemos en un banco, por ejemplo, es impensable que los datos personales se podrían perder, y las medidas, cómo vamos a recuperar, cómo vamos a resguardar como este tipo de información. Y luego medidas resilientes, que se llaman. La resiliencia tiene
que ver con la capacidad que tienen los sistemas, la tecnología de autocomponerse, de autorresponder ante las amenazas a nivel técnico, ¿no es cierto?, de tecnología informática, a nivel físico, en el caso de que estos sistemas estén dentro, obviamente, de locales, de equipos físicos que puedan soportar, por ejemplo, incendios, riesgos ambientales, un terremoto, etcétera, etcétera, de tipo administrativo y también de tipo jurídico. Es decir, qué sanciones a nivel interno van a tener, por ejemplo, los responsables, los colaboradores que hagan mal uso de este tipo de información. Algo que quiero insistir rápidamente es lo que se llama el deber de la información, y para ello, este es ya otro segundo tip clave, ¿no es cierto? El primero era el de mapear todos los datos que tenemos y que estemos obligados a hacer tratamiento. Lo segundo es la de actualización de cláusulas de información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos en primer lugar que identificar cuáles son los datos de contactos del responsable, lo que también teníamos que registrar en el Registro Nacional de Datos Personales. Esto también tenemos obligación de transmitirlo a quién, ya no a la autoridad, sino al titular de datos. Entonces, el deber de información es hacia el titular de datos. Tenemos que decirle que en nuestra institución existe, aquí, estos son los canales oficiales, dónde estamos ubicados, cuál es el teléfono, cuál es el correo electrónico, cuál es la página web en donde usted puede ejercer los derechos que como titular de los datos tiene usted. ¿Cuáles son los fines y la base legal que utilizamos nosotros para poder tratar los datos? ¿Cierto? Tiene que haber un fin legítimo a través de un contrato. Evidentemente, sobra decir que, por ejemplo, si yo voy a hacer una factura electrónica, no me puede, el cliente, el titular de los datos, no se puede negar, por ejemplo, a darme su correo electrónico, porque si no, no hay forma de que yo le envíe la factura electrónica. Lo que está mal es que si yo facture electrónicamente y tengo su correo electrónico, él me envíe propaganda, por ejemplo, si yo no he solicitado. ¿Por qué? Porque aunque pueda perseguir un fin legítimo, tiene que haber también ahí un consentimiento. Entonces es muy importante que la persona consienta. Dice, muy bien, yo le voy a dar mi correo electrónico, pero es para que me mande la factura electrónica. Yo también podría consentir que usted me mande información de tipo comercial. Y yo estoy en mi derecho como titular de datos que ya no quiero recibir información comercial. Lo que yo no podría hacer es que ya no quiero consentir que usted me mande facturas electrónicas. Eso sí no podría, porque si no, yo no le puedo dar el servicio de facturación. Y ante eso no puede renunciar el titular. La forma de cómo hacer efectivos sus derechos de acceso, eliminación, actualización, etcétera, etcétera. En general, lo que está pasando, y es muy útil y es sencillo, es que aunque no nombremos un delegado de datos, de protección de datos, porque a lo mejor no es obligatorio para nosotros hacerlo, lo que sí hemos recomendado a varias instituciones es que creen un canal, ¿no es cierto? Y cuando digo un canal, puede ser un correo electrónico. Pensemos en que ustedes crean un correo que dice datospersonales@miempresa.com. Y decimos que usted, en caso que quiera hacer este tipo de correcciones, que por cierto hay un plazo estipulado, no es que nos podemos demorar un año, ¿no es cierto? Tenemos 15 días en donde nosotros tenemos la obligación de responderle al titular y decirle, muy bien, usted ha sido eliminado de la base de datos, usted ha sido rectificado, ha sido actualizado, etcétera, etcétera. Podemos crear un correo electrónico. Eso nos da un buen canal y una buena medida, y el momento que vayamos a reportar a la autoridad, decimos, muy bien, hemos creado un canal mediante el cual las personas conocen y pueden ejercer su derecho. Tenemos que comunicar el tiempo de conservación de la información, así como si es que vamos a hacer transferencias de los datos personales de estas bases de datos, por ejemplo, a servicios o sistemas globales, como por ejemplo de la nube. Algo que sobra decir también es que toda esta información, todas estas cláusulas, todas estas políticas de uso de la información, políticas de privacidad, políticas de datos personales, tiene que estar desarrollada de forma concisa, es decir, cortita, no tiene que ser muy larga, tiene que ser redactada de forma transparente, tiene que ser redactada de forma que se entienda, de forma con un lenguaje sencillo y claro. ¿Por qué? Porque podríamos hacer de manera no leal ni transparente, por eso el primer principio que leímos es el principio de lealtad y transparencia. Nosotros decirle con lenguaje técnico, con lenguaje legal, mire, nosotros vamos a transferir para su bien, vamos a transferir, vamos a poder hacer esto y el otro, y la persona como tiene que consentir, ¿no es cierto? O porque se ve obligada a decir que sí, o se siente obligada porque no entiende muy bien qué está escrito, pero aquí me dicen que tengo que aceptar, ¿verdad?
el consciente pero sin conocimiento. Entonces, realmente no es un consentimiento pleno, es un consentimiento viciado. Para justamente que este consentimiento sea informado, tiene que ser hecho en un lenguaje claro, sencillo. En muchos casos, si es que podemos poner dibujitos, y no estoy siendo irónico, si tenemos que poner dibujitos para explicar qué es lo que vamos a hacer, está muy bien. Porque la idea es que debamos proteger, o el bien mayor que debemos proteger es la privacidad del titular. Ya vamos a ir avanzando, hablando justamente de los derechos que tienen los titulares, quizás aquí ya y terminando esta parte teórica, para que también ir contestando las preguntas. Los derechos de los titulares son derechos a acceder a su información. Esto además es un derecho constitucional, ¿verdad? El derecho a mi propia información, no a la de los demás, a mi propia información, derecho a eliminar la información, a oponerme a la información, a rectificar, a que mi información sea portable, a que me den mi información y que mi información esté en formatos abiertos, transferibles, legibles, etcétera, etcétera. Y también el derecho a no ser objeto a decisiones automatizadas. Es decir, que yo no pueda, a través del perfilamiento, y más aún ahora en épocas de inteligencia artificial, aquello pueda ser caracterizado a través de algoritmos, por ejemplo, totalmente automatizados. Esto es un derecho muy importante porque puede incluirse sesgos y además discriminación. Ya vamos entrando a la última parte que tiene que ver con las sanciones. Y las sanciones pueden ser de dos tipos, del tipo grave, leve y del tipo grave. Aquí he puesto las sanciones más graves y también hay una diferenciación entre las del servicio público y las del servicio privado. Para el servidor público, para la persona, ¿no es cierto?, que haya hecho un erróneo tratamiento de datos o que no haya cumplido con la ley, los servidores públicos, por acción u omisión, podrán ser multados de 10 a 20 salarios básicos en el caso de las sanciones graves. En las sanciones leves va desde 1 a 10 salarios básicos y sin perjuicio que se aplique esto que se llama la responsabilidad extracontractual del Estado, es decir, que el Estado responda de manera pecuniaria, ¿no es cierto?, en el ámbito civil y también administrativo, para recompensar el daño que ha hecho a la persona por este tratamiento, digamos así, irresponsable o al menos no muy cuidadoso. En el ámbito privado, el responsable slash encargado, porque los dos son responsables, en el caso que el responsable haya transferido dicha responsabilidad al encargado, esta empresa, la empresa privada y también las empresas públicas, porque aunque son del sector público, el tratamiento de las empresas públicas es en el ámbito privado, se le multará con el 0,7 hasta el 1% del volumen de los ingresos que se facturaron en el ejercicio económico anterior. Esto es para sanciones graves. Las sanciones leves van desde 0,1 hasta 0,7% del volumen de ingresos. Entonces, las sanciones podrían ser muy importantes. Pensemos en una empresa que facturó $100,000, que sería una cosa muy pequeñita para una empresa, la multa que le puede llegar es de $1,000. No pensemos entonces en una empresa que facturó $1,000,000, las multas pueden ir en el orden de $10,000, ¿no es cierto? $10,000 por un incumplimiento, y los incumplimientos pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, ¿qué tipo de incumplimientos podrían ser? Las conductas sancionables es si es que la empresa, la organización que estaba obligada a cumplir esta ley, no realizó las evaluaciones de impactos de los datos. Esta es una sanción grave. No mantener actualizado el Registro Nacional de Datos también es una sanción. No designar al delegado de protección de datos, según corresponde, es sancionable. No tratar los datos de manera como debería tratar los datos, también es sancionable. No implementar las medidas preventivas y correctivas, evidentemente, son conductas que son sujetas de sanción, de este tipo de sanción que les había mencionado. Y ya para ir cerrando esta charla, espero que les haya sido de utilidad, quiero cerrar con una especie de un cronograma, una sugerencia respecto a los diversos pasos, ¿no es cierto? Este webinar se llamaba Los pasos para el cumplimiento de la ley. Aquí quiero dar 9 pasos que desde nuestro punto de vista podrían ser útiles para que ustedes vayan cumpliendo ya con esta ley. He puesto ahí el tamaño de estos segmentos de recta son equivalentes, yo diría, a un mes. Esto no es algo rígido porque depende del tamaño de la empresa, depende del giro de negocio, depende de la cantidad de datos que maneje, etcétera, etcétera. Pero algo que va a ser muy importante es que tengan un proceso de planificación, y cuando digo de planificación significa que dentro de sus muchas actividades designen el tiempo y los recursos de las personas que van a ser responsables para iniciar este proceso. ¿Por qué?
Porque este proceso van a tener que hacerse varias cosas. El primer punto, ya habíamos mencionado, tiene que ver con mapear todas estas bases de datos y esto significa ir proceso por proceso, subproceso por subproceso, identificando cuáles son estas bases de datos y cómo estamos utilizando. Entonces, el mapeo del tratamiento de datos va a ser muy importante. Inmediatamente, y algo que también nos va a requerir, digamos así, algún tiempito y especialización, es hacer el análisis de riesgo y la evaluación de impacto de cada uno de estos tratamientos de datos. Es decir, que si logramos identificar, vamos a suponer, 15 tratamientos de datos, que desde mi punto de vista es un número promedio, porque cuando ya vayamos haciendo el mapeo, empezamos a ver, por ejemplo, que solamente en un área, que puede ser recursos humanos, podemos tener varios tratamientos de datos. Por ejemplo, tenemos el tratamiento de datos para contratación y es diferente que las bases de datos que tenemos para la gestión de personal. Solamente en recursos humanos ya tenemos 2 tratamientos mapeados. Y cada tratamiento de datos podría identificar una o varias bases de datos y una o varios conjuntos de documentos, sean físicos o electrónicos. Entonces, este mapeo que va desde un proceso, un subproceso, un tratamiento de datos y los datos como tal, porque cuando hablamos de tratamiento de datos, en este gran mapa que vamos a hacer, vamos a identificar, por ejemplo, cuando yo contrato a una persona, ¿qué le pido? Tengo que tener un dataset, una lista de datos que estoy pidiendo. Estoy pidiendo el correo electrónico, perfecto. Es legítimo, tiene base legítima, tiene base legal, perfecto. Le estoy pidiendo cuánto mide, cuánto pesa. No, esto no necesitamos pedir. Entonces, ¿para qué estamos pidiendo esto? Entonces, muy bien. Esto hay un impacto grande y esto en la evaluación de impacto tendremos que tomar una medida al respecto. ¿Qué más le estamos pidiendo? Y así sucesivamente, tanto a los colaboradores como a los clientes, como a los proveedores, tenemos que hacer. Entonces, cuando identificamos 15, 20 tratamientos de datos, a cada uno de estos tenemos que aplicarle un análisis de riesgo y una evaluación de impacto para que inmediatamente podamos hacer varias cosas. Con la identificación de los tratamientos de datos, lo primero que deberíamos hacer es actualizar el registro de tratamiento de datos. Ahora mismo no está activo, pero cuando esté vigente, inmediatamente tenemos que hacer esto porque el no registro ya es sancionable. Lo quinto que podemos hacer es nombrar a un delegado de datos. No todas las instituciones están obligadas, las instituciones públicas, todas están obligadas a tener un delegado de datos. Las instituciones privadas, aquellas que por su giro de negocios, por la sensibilidad de los datos, por el volumen de los datos, así lo requieren. La sugerencia es que ustedes nombren un delegado de datos, aunque sea incluso voluntario. ¿Por qué? Porque van a nombrar a una persona, ustedes miran con qué perfil, no importa, bueno, sí importa el perfil, lo importante es que esté enterado de la legislación y haga un seguimiento del cumplimiento. Podría tener un perfil de abogado, podría tener el perfil de un técnico en datos de información, o podría tener un delegado o un perfil, no sé, de gestión también, pero que tenga este conocimiento. No necesita ser un experto, tener un PhD en protección de datos, conocer con detalle y entender la ley, que son básicamente los conceptos que acabo de compartir con ustedes, así que no necesitamos a alguien súper preparado, pero sí necesitamos a alguien que conozca y maneje los términos, los plazos, las sanciones, los principios que se emanan de esta ley. El sexto paso que también debería ser, una vez que hemos identificado las bases de datos y hemos identificado los riesgos, es adecuar las cláusulas tanto para el deber de información como los contratos, sea con nuestros proveedores o sea con nuestros empleados, para tener medidas jurídicas de protección de datos. Y yo diría como octavo paso, ahí sí poder implementar algunas medidas de seguridad tecnológica. Entonces, una vez que hemos visto todo este panorama, vamos a identificar que es necesario bloquear los puertos USB, vemos que es necesario hacer una política de respaldos de información, vemos que es necesario hacer un cambio, una política de cambio de claves, hemos visto necesario que es importante que estas bases de datos se encripten, por ejemplo, porque tienen datos muy sensibles. Pero no es sino teniendo el mapeo y haciendo la evaluación de impacto que todas estas otras medidas se pueden realizar. Y finalmente, algo que siempre recomiendo es que a lo largo de todo este proceso hay una estrategia de formación de quiénes. Primerito de los responsables, es decir, del gerente, del presidente, del ministro, de la máxima autoridad, para que esto sea una política institucional. Y a partir de ahí, evidentemente, el delegado tiene que formarse profundamente, pero en general, todos los empleados, todos los colaboradores de una empresa, de un responsable de datos, tiene que manejar con cierta soltura todos estos conceptos que el día de hoy y en la tarde y noche del día de hoy hemos comentado. Así que nada, yo quiero agradecerles por su atención. Aquí están mis datos, los datos de Imaginar,
pueden escribirnos también acá. Yo voy a contestar ahora algunas de las preguntas. Si ustedes me dispensan por su tiempo, me voy a pasar unos 5 minutitos, pero no quisiera dejar de contestar las preguntas que ustedes han puesto en el chat. Araceli les dice, yo recibí por correo, yo no recibo por correo de las instituciones financieras que acepten esta ley. No he aceptado aún porque tengo miedo de hacerlo. En su experiencia, ¿qué hago? En general, es importante que lea, ¿no es cierto?, qué es lo que están pidiendo para saber, porque lo más importante es estar informado. Yo diría que de manera, digamos, intencional, no va a haber ningún tipo de mal uso. ¿Por qué? Porque incluso si quisiéramos ir más allá, podríamos nosotros o asesorarnos de alguien de derecho o de gente que también sabe de tecnología y evaluar si existe algo, ¿no es cierto?, si existe una trampita y podremos incluso denunciarlo. Insisto, no creo que ahora mismo los bancos se hayan arriesgado a tener una política errada de protección de datos porque saben que eso es causal de sanción. Es decir, un banco que factura 100 millones de dólares, creo yo que no quisiera arriesgarse a pagar una multa de 1 millón de dólares porque puso algo raro en estos cláusulas o políticas de confidencialidad. En general, Araceli, mi sugerencia es que evidentemente acepte esos contratos, pero sobre todo que los lea y los entienda. Y si por su experiencia o con la ayuda de un profesional detecta que algo está mal o algo está torcido, bueno, para eso existen las autoridades o van a existir las autoridades para denunciarlas. Dice Eduardo, ¿qué pasa si se dirige esos datos de ahí a un chatbot? Justamente los derechos que existen, que no sean que no seamos sujetos de decisiones totalmente automatizables. Ahora sabemos que vivimos en el mundo de los chatbots, etcétera, etcétera, pero claro, tenemos que dosificar y este principio de proporcionalidad, estos estos chatbots pueden manejar datos que no son tan sensibles como, por ejemplo, si le damos a un chatbot mi cédula y el chatbot lo que hace, buscar en la base de datos para decirnos, hola, Hugo, ¿cómo estás? Porque yo le di la cédula. Su estado de cuenta es tal porque sabe mi cédula, digamos, no hay problema. Lo grave sería es que haya filtración de esta información, que se pueda perder información, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que tenerle tampoco tanto miedo a la inteligencia artificial. Eduardo nos pregunta si son 3 personas, habíamos dicho sí, que realmente son 4, titular de la información, responsable de la información, encargado de la información y delegado de la información. Los sentidos que ustedes oyen quizás al fondo son las preguntas que van entrando y ya veo que ahí se activaron. Eduardo dice, ¿cómo saber si alguna entidad vendió mis datos sin mi consentimiento? Eso no lo sabremos hasta que alguien nos empieza a llamar, no sé si a ustedes ha pasado, alguien les dice, muy bien, gracias por su excelente manejo de la tarjeta de crédito, le queremos vender este seguro. Seguramente es posible, lo más común que sucede no es que la empresa haya vendido, podría pasar, pero lo que suele ser muy común, y esto les digo, en entidades financieras, es que los empleados piensan que sus clientes son sus datos. Y cuando se cambian de empresa, van a otra aseguradora, se llevan su portafolio de clientes, lo cual es una práctica evidentemente antiética. Eso también hay que denunciarlo porque es obligación del responsable de datos proteger mis datos. No importa, puede tener empleados muy corruptos, pero eso no es mi problema. Él tiene que proteger mis datos. ¿Pueden cobrarme una tarifa por entregar mi información? Esa es una buena pregunta. En general, por ejemplo, en el Ecuador, la entrega de información pública no cuesta. En otros países, la entrega de información pública sí cuesta. Podríamos pensar que sucede lo mismo cuando yo quiero consultar el saldo de mi cuenta bancaria. Podría y está autorizado que se cobre el costo de la transacción. Les voy a poner un ejemplo. Hasta hace poco, si uno iba a un banco y pedía un certificado de su estado bancario, de que me diga dónde está mi cuenta, cuánto manejo, costaba cerca de $2. En la actualidad, he podido revisar que ese tipo de información ya no cuesta. Va a depender mucho de la política de la institución. En general, podría justificarse algún cobro mínimo correspondiente al procesamiento y a la creación de esa documentación, de ese certificado. Dice Eduardo, ¿la entidad que debe tener un responsable de datos es aleatorio? No. No, la institución es el responsable de datos. Quizás usted, Eduardo, se refiere al delegado de datos. El delegado de datos, en algunos casos, mejor dicho, es obligatorio para las entidades del sector público y para las entidades del sector privado que, dependiendo de la sensibilidad de la información o del volumen de datos, tengan que ejercerlo. Hay algunas obligatorias. Ejemplo, entidades que manejen información de menores, es obligatorio tener un delegado de datos. Entidades que manejen datos respecto a la salud, es obligatorio tener un delegado de datos.
¿sí? ¿Qué más? Creo que son todos, esa es toda la, creo que esa es toda, em, esa es todas las preguntas. Bueno, nos han ingresado algunas más, pero realmente no quisiera abusar de su valioso tiempo. Así que nada, estamos a un clic de distancia en caso de que algo no haya quedado claro, en caso de que quisieran profundizar sobre las formas de cumplimiento de esta ley. Y nada, queremos darles una cordial despedida, queremos desearles una buena resto de noche y de semana. Muchas gracias.